Claro. Oye, vamos Bueno, a vamos a nuestra nuestro plaza de invitado. abasto. ¿Mm? Nuestra plaza de abasto hoy día estamos centrados, ustedes saben que estamos ya en este periodo de post 25 de octubre y también hay que empezar a pensar en lo que viene en abril. Entonces, la Bueno, pregunta claramente ya, y tiene que responderlo un profesional, porque lo que nosotros nos preguntamos, en realidad, ¿qué votó el ciudadano este 25 de octubre? Esa es como nuestra pregunta central para el día de hoy. Les recordamos que votamos apruebo o rechazo, ¿cierto? Y ganó el apruebo con un porcentaje así ya que nadie lo pensaba, nadie lo imaginó, ¿cierto? Y además se escogió que a través de esta modalidad constitucional, 100% elegidos nuestros futuros constituyentes, que sean representantes de la sociedad para que puedan redactar esta Carta Magna. Pero para profundizar más en el tema, vamos a hablar con un ujú. especialista que nos va a dar un panorama más global realmente y más profundo de lo que realmente votó esta ciudadanía. Así que le pedimos al señor director que invite a nuestro invitado, don Rodolfo Fortunati Molina, licenciado en Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid y doctor también de Ciencias Políticas y Sociología de la misma universidad. Así que le damos la bienvenida. Gracias, Rodolfo, por estar con nosotros y aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes por invitarme. Ujú. Bueno, la pregunta está hecha. ¿Qué votó el ciudadano chileno y los chilenos viviendo en el extranjero también este 25 de octubre? ¿Qué fue lo que votamos en realidad? El 25 de octubre se hicieron dos preguntas y las respuestas a esas dos preguntas fueron muy concretas y objetivas como eran las preguntas. La primera pregunta fue: ¿usted desea cambiar la actual constitución por otra o desea mantener la que está vigente desde 1980? La segunda pregunta fue: si usted desea un cambio de la Constitución, prefiere una asamblea constitucional enteramente elegida por usted y por los ciudadanos en general, o desea una convención mixta, es decir, que la mitad de ella esté compuesta por miembros del actual Parlamento, senadores y diputados, y solamente la otra mitad pueda usted elegirla en sus distritos. Preguntas concretas, que no dan para especulaciones. Y la respuesta de la ciudadanía fue muy simétrica, muy semejante a la primera pregunta y a la segunda pregunta. 8 de cada 10 electores, nunca antes en la historia del país, tantas personas en tan corto tiempo habían concurrido a las urnas para deliberar, para expresar una voluntad colectiva como la que ocurrió el 25 de octubre. 8 de cada 10 dice: queremos otra constitución. No queremos reformar esta constitución, no deseamos maquillar esta constitución, no queremos seguir poniéndole parches a esta constitución, queremos otra constitución. Segundo, categórico, tal como la primera respuesta. No queremos a los actuales parlamentarios en este órgano constituyente que va a redactar la nueva constitución en el plazo de un año eventualmente. 9 meses debió haber sido en una primera instancia. Y en consecuencia, la respuesta del ciudadano, 8 nuevamente de cada 10, dice: deseamos nosotros, por primera vez también, en un hecho inédito, deseamos ser nosotros, los ciudadanos y las ciudadanas, las que elijan a los representantes que lleven el programa a aquella convención. Esas son las 12 respuestas concretas a dos preguntas concretas. Todo lo demás es especulativo o se puede abordar a través de otro tipo de instrumentos, como de hecho podríamos hablarlo en lo que sigue del programa. Han sido las 5 encuestas públicas que se han realizado después del 25 de octubre, auscultando a la opinión pública precisamente por qué votó como votó. Pero eso es otro análisis.
Frente a la pregunta de ustedes, la respuesta concreta es 8 de cada 10 chilenas y chilenos se movilizaron a las urnas desde muy temprano y de manera muy responsable, en un comportamiento cívico ejemplar para el mundo, para decir queremos otra constitución, deseamos que muera esta constitución y que comience otra. Y queremos que la redacte, la diseñe para luego ser refrendada otra vez con otro plebiscito, representantes elegidos por nosotros. Rodolfo, usted encabezó el 2019 un conversatorio sobre derechos humanos y deberes humanos también en la Fundación Posible Otro Chile, más inclusivo, más democrático y desarrollado. Tras este 25 de octubre, ¿usted ve ese posible Chile? Yo lo veo porque el país lo ve. Ahora entramos a un campo que no es tan objetivo y concreto como los datos que tenemos electorales respecto de lo que ocurrió el 25 de octubre. Pero sí podemos aproximarnos a través de otros instrumentos que son tan precisos o metodológicamente construidos como son los sondeos de opinión. Y tienen encuestas de distinta credibilidad, tienen encuestas de distinta confiabilidad y validez. Desde CADEM, que ha sido una empresa que ha trabajado para el gobierno, que asume la posición oficial del gobierno, hasta otras más independientes como la de Ipsos Espacio Público, que le han preguntado a la ciudadanía que fue a votar por qué lo hizo, qué buscaba. Entre esas preguntas está también esto que es parte de la política de las emociones, que también la tenemos que restablecer en el futuro país que deseamos construir. Y entonces se le preguntó a la población encuestada si tenía más o menos esperanzas en lo que había ocurrido el 25 de octubre y en lo que vendría. Y todos los sondeos de opinión confirman que aquí hay una gran esperanza colectiva. Hay una gran expectativa del país, que no es una expectativa desenfrenada ni populista, como se quisiera interpretar, porque usted puede ver el comportamiento del encuestado en distintos sondeos de opinión y hay una consistencia en las respuestas. El país realmente confía en que va a haber un cambio. Y ese cambio tiene prioridades también sobre las cuales vamos a seguir hablando, pero respondiendo muy directamente a su pregunta, Jaime, sí, creo que otro Chile ya está siendo posible desde el estallido social. El estallido social tiene un valor visto desde la ciencia política y la sociología que es semejante al de las revoluciones que hemos conocido. Solamente que se ha hecho al modo de la cultura tradicional nuestra, la cultura chilena, que dio origen a varias experiencias específicas, únicas en el mundo, como fue la Revolución en Libertad de la democracia cristiana del 64 al 70, como fue la vía chilena al socialismo, única experiencia en el mundo, la búsqueda de conciliación entre una opción socialista de sociedades y una vía democrática, que fue la que encabezó el presidente Allende, truncada en la mitad de su mandato. Como lo fue la manera en que logramos salir del régimen autoritario, de la dictadura, el año 88 y posteriormente tal como se dio la transición. Transiciones que ya ha quedado en la historia, que es parte del pasado, porque ahora estamos viviendo otra transición. Ya no una transición para salir de una dictadura, sino que una transición para otro modelo de desarrollo, otro tipo de organización, en consecuencia de la sociedad, de la política, de cómo queremos gobernarnos, que esa es la pregunta que busca responder la Constitución. Rodolfo, perdona, disculpa, antes que tú hagas la pregunta, si es solamente un concepto, este concepto que se ha ido acuñando con el tiempo es la gobernanza. ¿Tú nos podrías ayudar a entender qué significa el concepto de la gobernanza? La gobernanza significa la capacidad que tiene una sociedad o un país de darse
estructuras de representaciones, de conciliaciones, de intereses y de canalización. Gobernanza es el estallido. Gobernanza es lo que ocurre el 15 de noviembre, cuando las fuerzas políticas se ven instadas por esa presión social, organizada, articulada. Ustedes son expertos en comunicaciones y por lo tanto pueden también entregar la mirada del papel desempeñado por los medios digitales, las redes sociales y las comunicaciones, un tejido complejísimo que fue dando cuenta además de lo que estaba sucediendo con el estallido. La gobernanza, ese estallido, es vía institucional, como la del 15 de noviembre, que da origen a este plebiscito. La gobernanza es el reemplazo o la suspensión del plebiscito fijado para abril para el 25. La gobernanza es que se hayan constituido las mesas desde temprano. Eso es gobernanza democrática. Y si seguimos escarbando más en los estudios que ha habido sobre el estallido que abre este proceso, que es un proceso levantisco en sus orígenes, pero que paulatinamente va resolviendo conflictos y todavía hay una tensión. Esa tensión se está viviendo dentro del mundo social organizado, se está viviendo dentro de los partidos políticos, se está viviendo dentro de las instituciones de la democracia representativa. Lo vemos cada día en el Parlamento. Hoy, por decirlo, y voy a ser concreto, estaba definida la discusión de los cupos preferenciales para pueblos originarios en el Senado. Esa discusión fue postergada para la próxima semana porque no hay consenso y se necesita una mayoría que no la tiene ni la oposición ni el oficialismo para incorporar esa reforma, que es constitucional. Sobre lo mismo que usted estaba mencionando, específicamente de la representatividad, ¿cierto? Y lo que significó que la gente saliera a votar. Hay que considerar un dato súper importante, que más de 7 millones de chilenos salieron a votar. Eso corresponde más o menos, si usted me corrige, más de un 50% aproximadamente del electorado que salió a votar, ¿cierto? Pero también tenemos que considerar que no solamente el pueblo chileno cambió, sino también la cultura cívica es la que está cambiando, la que se está transformando, ¿cierto? El chileno hoy día siente que hay una responsabilidad y por eso se constituyeron las mesas temprano, por eso la gente salió en masa temprano a votar, pero me gustaría entrar justamente en estas estadísticas. ¿Hasta dónde se pueden interpretar bien estas estadísticas? La gente que salió a votar salió justamente porque tiene un sueño de querer cambiar, o fue algo así específico. Quería como dar a entender que no querían o continuar con lo mismo y hay que hacer un cambio real, pero ¿consideran eso realmente que va a ser real? ¿Ellos en su fondo interno creen que esto puede cambiar? Esa pregunta que usted ha formulado muy lúcidamente, Verónica, es la que se ha hecho a través de los sondeos de opinión directamente a la gente. Se les ha preguntado, ¿por qué votó usted apruebo el 25 de octubre? ¿Cuáles son sus prioridades? La mayoría del país desea que en la Constitución estén reflejados los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales. Y estamos hablando de prioridades muy explícitas de parte de la población que justifican por qué concurrió a votar apruebo. En primer lugar, la reforma a fondo del sistema previsional. Esta garantía de seguridad humana para los más viejos, para aquellos que nos han heredado el país y donde estamos también heredando a otros, los que ingresamos a esa otra etapa. El agua, el derecho a la alimentación como derecho garantizado, un derecho garantizado no solamente reconocido, no solamente consagrado en la Constitución, sino que garantizado, esto es explícitamente demandable por parte de la ciudadanía cuando esto no es satisfecho, de acuerdo a ciertos estándares determinados por el enfoque de derechos. El derecho a la autodeterminación de los pueblos originarios. Este país, cuando se apruebe la reforma de cupos
para nuestros 10 pueblos originarios. La próxima semana, yo tengo fe que eso ocurrirá. Ya estará incorporando en la próxima constitución las nociones de un Estado plurinacional, de un Estado pluriétnico. Contrario sensu de lo que ha sido 200 años esta república, con excepciones democráticas en su trayectoria. Una república que negó a los pueblos originarios, precolombinos, preexistentes a cualquiera de las instituciones modernas que hoy imperan en el país, pero que forman parte también de nuestra tradición. La gente lo que desea es un país más comunitario, un país más humanizado. La gente, por contraste a lo que ha sido la herencia del modelo neoliberal, y no olvidemos que este modelo iba a sellar el fin de la historia. La historia va a continuar, y va a continuar precisamente hacia una sociedad mucho más humanizada. Esa esperanza, Verónica, es la que movilizó al país, y lo movilizó en circunstancias muy adversas. No solamente enfrentados a la pandemia. La gente salió, a pesar de todo. Enfrentó la pandemia, enfrentó la COVID-19. La gente enfrentó el estado represivo en que se ha convertido, bajo este gobierno, lo que fue una democracia que se iba abriendo paulatinamente y donde se iban conquistando derechos y garantías para las mujeres, para los trabajadores, para los niños. Insuficientes hasta ahora, pero por cierto, porque esto es un proceso progresivo, que cuando no avanza se encuentra con lo que ocurrió el 18 de octubre. Rodolfo, una consulta de un seguidor que nos manda, nos dice, ¿es una rebelión mundial lo que pasa en Chile? Sí. Dice que, según lo que señalan otros sociólogos, ¿será una rebelión mundial? Pregunta sí. Cusmi Fuentes. Sí, es una rebelión mundial, es una reacción que se está dando en los pueblos libres, los pueblos que disponen de la autonomía de decisiones para optar por otras instituciones frente a este modelo global agotado, que no da soluciones ni salidas para una vida más libre, No estamos defendiendo solamente la igualdad, estamos defendiendo la libertad humana, estamos defendiendo la dignidad esencial del ser humano que queremos que quede, en el caso de Chile, consagrado constitucionalmente. Por lo tanto, sí, es una rebelión mundial, pero no ocurre del modo en que se imaginaron las revoluciones en el siglo XIX o como fueron en el siglo XX. Lo que estamos viviendo nosotros es una fase pre-revolucionaria, es un país movilizado permanentemente. Ustedes van a tener desde mayo del próximo año hasta probablemente mayo del siguiente año 22, un nuevo gobierno que lo va a constituir, esta nueva carta fundamental. Van a tener a un país movilizado en constante interacciones con los representantes en la Asamblea Constituyente, es decir, en la Convención Constitucional. Por lo tanto, no va a tener a unos 180 representantes deliberando a puertas cerradas entre técnicos, entre otras razones, porque los mínimos para ser constituyentes excluyen cualquier tipo de segregación, de discriminaciones respecto de las opciones que deberían ser garantizadas a todo ciudadana y a todo ciudadano chileno. Ser chileno o chilena, ser mayor de 18 años, no haber sufrido pena aflictiva y nada más. No se le pongan títulos de experticia en derecho constitucional, no se le pongan títulos de reconocimiento público por apariciones en televisión o en otros medios, no se le agreguen lo que el país está pidiendo, que sea más bien la fidelidad a la confianza depositada, que es lo que se quiere. Rodolfo, lo que se quiere es que esos representantes lleven la voz del pueblo. ¿No hay de alguna manera en esta expectativa de la población, y porque además hay que señalar que el estallido social no es solo un movimiento popular, sino que las capas medias también se han manifestado, incluso, ojo, si observamos la votación del apruebo
en Las Condes, en Los Barnechea, en estas comunas donde ganó, ojo, la diferencia no es tan mayor como se esperaba. Entonces también, de alguna manera, hay una expectativa que a lo mejor no, no va a ser resultado inmediato, porque además hay dos procesos entre medio. Uno, una vez que se aprueba la nueva Carta Magna, se deja, ¿no es cierto?, un interrecto, por así decir, en que debe adoptarse y adaptarse la nueva carta y entre medio tendrá que haber un espacio ahí de autoformación desde el Estado, desde la institucionalidad. Pero también hay una inquietud desde la ciudadanía que no sean plasmados todos aquellos deseos, aquellos intereses. Entonces, cuando uno se pregunta qué va a movilizar, es claramente lo que va a movilizar el 11 de abril a la masa chilena. Sin embargo, pudieran el resultado, porque además esto es un cambio, una transformación cultural. Sí. No es solo un cambio, ¿no es cierto?, de una carta, de una documentación legal, jurídica, que establece el vínculo de la institucionalidad con la ciudadanía. Hay un cambio cultural que no lo vamos a ver al tiro. ¿Cuál es tu percepción? Yo estoy de acuerdo contigo, Jaime, percibiendo en tu planteamiento una conciliación entre la vía del estallido, que es una protesta, que es una presión colectiva, una presión social, y la vía de las instituciones, si se quiere, o esta vía de los procedimientos preestablecidos, como ese, el derecho a voto, ir a votar, efectivamente, controlar todo el proceso. No hay contradicciones, como no debe seguir insistiéndose en esto de imputarle violencia a la protesta del 18 de octubre versus la paz social que traerían las soluciones institucionales. No es así. Creo que es una amalgama un poco más compleja que eso. La mayor violencia que se vivió durante los meses posteriores al 18 de octubre vino del Estado. Fue una violación sistemática de derechos humanos, por las cuales el presidente de la República, sus ministros, podrían ser juzgables internacionalmente. Y eso es lo que se está jugando también en nuestros debates. Entonces, creo que lo que está sucediendo es un proceso a través del cual tenemos que ir encontrando las vías de conciliación de estas distintas percepciones. En la medida en que vamos reconociendo los caminos, en esa misma medida también vamos a ir tomando opciones. Pero si nos cerramos en ellos, podemos quizás también dar curso atrás en el proceso y que los sectores que deseen mantener las cosas como están, el deseo de Longueira y el consejo a su partido era: logremos un tercio en la Asamblea Constitucional para bloquear cualquier cambio a la Constitución. Eso es lo que yo quiero. Y creo que eso es regresivo y creo que eso nos va a llevar a un estado de violencia inmanejable, de confrontaciones, de insatisfacción, de frustraciones. No es ese el camino, y nosotros tenemos que ser capaces, nosotros digo, el país que fue capaz también de visualizar este camino que es social, pero también institucional, vías de solución, como cuáles, como la que entregaron, ofrecieron hace pocos días unos 50 dirigentes, con independencia de la opinión que tengamos sobre su estatus, su credibilidad, sus posiciones políticas, en las cuales se planteaban muy claramente por un pacto de mínimos, que pueda llegar a un pacto de máximo, naturalmente. ¿Qué es un pacto de mínimos en este campo? Es fundamentalmente ser capaces de decir: miren, queremos un mínimo, queremos que la Constitución comience con el reconocimiento de la dignidad esencial de la persona humana. Por lo tanto, si usted hace ese reconocimiento, inmediatamente usted tiene las garantías de derechos reconocidas. Si usted tiene las garantías de derechos reconocidas constitucionalmente, entonces el agua deja de ser un bien privado, como lo es únicamente en el mundo, en Chile, para convertirse en un patrimonio de la humanidad que ha habitado este territorio durante siglos, desde nuestros pueblos originarios hasta las generaciones que siguen, como en Francia, como en Suiza, como en los países nórdicos. Es un bien que no le pertenece solo a los presentes,
sino que a los que nos heredaron ese bien y que en algunas constituciones es más que el H2O, más que el agua, es el ambiente que permite heredar el agua. Entonces, creo que deberíamos ser capaces de un pacto de mínimos de aquellos que estuvieron por el apruebo. La mayor parte de los que estuvieron por el apruebo, porque hay sectores que estuvieron por el apruebo instrumentalmente para frenar estos cambios, como lo acabo de decir. Rodolfo, me llama la atención justamente la búsqueda justamente del tema del apruebo, es tratar de juntar, de hacer una unidad en relación a hacer cambios reales. Pero ¿qué pasa dentro de la centroizquierda? Que no hay una unidad, que todavía no definen el poder trabajar en conjunto para poder llegar unidos justamente a poder escoger a estos constituyentes. ¿Y qué pasa con el tema de los independientes? ¿Van a ser posible tener la cantidad de independientes que en la realidad la mayoría de los que votaron a prueba es lo que buscaban, que los independientes estuviesen ahí, no estuvieran tan respaldados por un partido político, sino que por lo menos estar representados por los independientes? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esta unidad dentro de la centroizquierda? ¿Y qué pasa con los independientes que sean realmente representados en esta constituyente? Bueno, al igual que en el caso de los pueblos originarios, también se le ha puesto trabas a los independientes. Tomaría con cuidado la expresión independiente porque hay mucho independiente que también se puede confundir con apolítico. Hay mucho independiente que en realidad está militando de ideas en determinados partidos. Hay partidos que se llaman independientes en su naturaleza, en su propia identidad. No cualquier independiente garantiza la transformación que quedó plasmada el 25 de octubre. Por lo tanto, dicho eso, creo que los problemas que tenemos para que sea reconocido el mundo de los independientes con suficientes garantías de ingreso a la próxima Asamblea Constitucional son las del número, por ejemplo, el número de ciudadanos, de firmas. 1.800 firmas no parece algo razonable de reunir en un distrito para tener una candidatura. Luego, claro, es razonable cuando los partidos dicen, bueno, pero hay independientes que quieren ir ligados con partidos. ¿Qué independencia es esa? ¿Hasta dónde? Son cuestiones, creo yo, conceptuales, del mismo modo que lo son estas que se han dado sobre los pueblos originarios. No es lo mismo un pueblo originario que un estilo de vida, que una religión. Los pueblos originarios eran en sí mismos toda una cultura, una identidad que representaba ideas, representaba religiones, en fin. Entonces, hay cierto reduccionismo también en la manera de abordar las representaciones de sectores que es importante que estén en la Asamblea Constitucional, fundamentalmente porque los partidos políticos no pueden ser los únicos, y no pueden serlo precisamente porque la ciudadanía dijo, no, esto está agotado, esto hay que superarlo, esto hay que compensarlo de alguna forma. No estoy hablando de que hay una voluntad antipartido, yo soy militante de partido, y lo he sido 50 años. Por consiguiente, es que hay que entender cómo se puede representar la voluntad de este país. Y hay dificultades, las hay. Creo que se van a ir salvando en el tiempo. Tenemos 2 meses por delante para lograr un acercamiento de las posiciones del modo en que se dan las cosas en Chile, pues. Sí. O sea, fue necesario un estallido para que hubiera un acuerdo de salida institucional. ¿Es porque la gente se puso de acuerdo el mismo 18 de octubre? Por favor, miremos al cine, ya que hablamos de la cultura. Yo he reconocido unas 20 películas que venían hablando lo que dijo el estallido el 18 de octubre. Exactamente. Todos los problemas que se manifestaron ya estaban ahí en el cine. Rodolfo, ya estamos cerrando con esta pregunta, junto con agradecerte también tu gentileza y la ilustración de estos temas, que siempre es bueno mirar la vereda al frente, que uno no imagina. Y en esta pregunta final, Rodolfo, me surge la inquietud en todo este trayecto que hemos tenido, pre-plebiscito, post-plebiscito, de qué manera, más allá del voto individual del ciudadano como un deber, ¿no es cierto?, y un derecho también, por cierto, de qué manera el allegarnos
a una organización barrial, sindical, gremial, de cualquier tipo, puede coayudar, ¿no es cierto?, a sumar el interés colectivo o la demanda colectiva de tal manera que sea interpretada posteriormente en la Carta. ¿Cuál es tu percepción de esa participación que yo llamaría ciudadana activa, más allá de ir a votar a la urna? Y yo he ido a distintas invitaciones que me han hecho para cabildos barriales, que se pueden organizar no necesariamente en forma presencial, sino que como una conversación del modo en que la estamos realizando actualmente, y donde pueda participar lo más diverso. Eso en primer lugar, ir generando una cierta voluntad colectiva en torno a lo que va a ser el candidato a constituyente o la candidata a constituyente. Luego, no soltar más a ese candidato cuando sea electo. Nunca perder el vínculo, ser un control democrático de él, recordarle día a día, mes a mes, durante ese año que va a estar deliberando, de dónde surgió la voluntad, la representación que él está llevando a esa nueva Carta Fundamental. Por lo tanto, creo que todos somos responsables del proceso del cual somos protagonistas. Sí, correcto. Rodolfo, bueno, no será la última vez que te vamos a invitar. ¿Ah? Gracias, gracias. Para mí ha sido un encanto estar con ustedes, personas tan abiertas al diálogo. Y sí, naturalmente me hubiera gustado haber escuchado en el repertorio de Carmen Prieto 2 boleros que no se los he escuchado hasta ahora. Uno es Sombras, y el otro es, ¿cómo se llama la canción de Luz Casal? Pienso en ti. Esos 2 boleros, algún día quiero escuchárselos. Oye, ya, como buen político, Rodolfo, ya la puso en aprieto antes de entrar a escena. Mira, ya, ya. Pero se lo vamos a decir. Ya. Gracias, Rodolfo, un abrazo. Gracias, muy bien. Gracias.